Muy buenas tardes con todos hermanos que nos miran a través de este programa Creo en Milagros. Muy contentos esta vez, estamos en Talcahuano, Chile. Hemos venido desde Ecuador a visitar a una hermana muy especial, una hermana que ha dedicado su vida a transmitir la palabra del Señor a través de los libros, a través de traducciones. Estamos muy contentos de poder estar aquí y queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Bierly Muñoz, que nos acompaña en esta tarde. Hermana Bierly, bienvenida. Hola, mi hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Gracias por invitarme. Gracias más bien a usted por apartarnos de este tiempo que es para que otros crean en el Señor. Amén. Para que las personas que nos miran a través de la transmisión conozcan que hay un Dios verdadero, un Dios que existe, un Dios que puede obrar milagros, así como obró hace muchos años, hace tiempos, a través de Jesús, puede hacer los mismos milagros hoy en día. Ajá. Hermana Bierly, quisiéramos que nos cuente sus inicios, de dónde nació este amor por los libros, de dónde nació su amor por el Señor. Bueno, de niña conozco al Señor. Mi familia no es cristiana, pero tenía un primo más grande que yo que me llevaba a su comunidad cristiana, y de niña siempre estuve en la presencia del Señor, como se dice, buscando su rostro. Empecé a ser despertada a través de la palabra, a través de los cánticos. Yo creo que fue muy importante ese tiempo que pasé en la comunidad cristiana, de 7, 8, 9, 10 años, y el Señor empezó a obrar en mi vida y despertó en mí un hambre por la palabra del Señor desde niña. Pero tengo que agradecer al Señor por la vida de mi papá, porque Él fue el que me incentivaba a leer. Mi papá era marino de la Marina de Chile, y los marinos reciben su mensualidad una vez al mes, le pagan, y él me llevaba al supermercado, y en ese tiempo vendían libros. Entonces él me decía, en vez de comprar confite, golosina, cómprese un libro. Y yo de primera como niña no entendía, pero después le fui tomando como el gustito, y era como una ansia que llegara ese día de ir al supermercado y comprarme un libro. Eso empezó a despertar en mí un hambre por la palabra, y luego esos libros, siendo seculares, de cuentos infantiles, se fueron transformando en libros cristianos. Ahí empecé como con el deseo de leer, y el leer siempre trae de la mano el escribir. Entonces siempre fue como algo muy grato en mí tener una libretita, un lápiz bonito y empezar a escribir. Entonces de ahí en adelante el Señor empezó a trabajar, y esto fue igual que un niño que va creciendo en escala. A medida que va avanzando en la estatura, va aprendiendo más. Y así el Señor fue despertando en mí ese deseo de escribir, de leer, y con los años ha ido perfeccionando eso. ¿Y cómo fue que usted conoció al Señor, hermana Bierly? Bueno, cuando era niña, mi papá me daba permiso, pero él era muy estricto. Entonces él, por ejemplo, decía a mi primo, ya, le doy permiso, pero tiene que llegar a la 1. Y usted sabe que los cultos no terminan en 1 hora. Y llegábamos a la 1:30 y mi papá se enojaba. No, no le doy más permiso. Entonces eso empezó como una pequeña persecución, así como decir, él se enojaba y lloraba y sufría porque la próxima semana no me iban a dar permiso. Entonces un día, llorando, yo así como adolescente, yo le dije, Señor, ya no aguanto más, o sea, ¿cómo esto? Si yo no ando en algo malo, ando en la iglesia con mi primo. Y viene mi primo llorando y me dice, Bierly, tú tienes que entregar tu corazón a Jesús. Yo tenía 15 años. Y ahí yo entregué mi corazón al Señor, y fue algo tan serio, tan hermoso. Y ahí dije, ya, esto es distinto. O sea, mi papá es mi papá terrenal, pero tengo un Padre celestial. Y Él tiene que tomar el control. Y ahí fue que yo recibí al Señor en mi corazón, y fue como algo, pasar de ser niño a ser como un adulto, así como decir, tomé la primera decisión más importante de mi vida. Y ahí el Señor empezó a obrar en él, por mi papá, y ahí empezó un camino distinto donde yo empecé a buscar al Señor de otra forma. Ya lo estaba conociendo ahora como padre, no como el que me llevaban a la iglesia, como un panorama, sino que ahora como conocerlo. Y ahí empezó todo, hermano, a los 15 años.
Hermana Biarli, y a partir de ahí eh, han pasado algunos años en donde ustedes han empezado con una librería primero, a escribir libros. ¿Cómo nació la idea de la librería que ustedes tienen ahora? ¿De dónde nace este gusto, este amor y esta preocupación por otros para que a través de los libros puedan ser alcanzadas otras vidas? Bueno, hace años atrás yo estudiaba en la universidad. Mi profesión es, soy experto en prevención de riesgo. Y un día yo iba caminando hacia la universidad, era un tiempo de otoño y había mucho viento. Entonces, cuando voy a llegar a la avenida principal y voy a cruzar, había un montón de basura en la esquina del paradero. Y voy a cruzar y venían muchos vehículos. Entonces yo no podía cruzar. Pero viene una ráfaga de viento y mueve esa basura. Y como que la saca de donde está y la desliza. Pero cuando mueve la basura, yo miro y se me fija la mirada y había un tipo revista usada, así como periódico, y resalta unas palabras. Y eran unas palabras como amarillas con naranja y decía fuego de Pentecostés. Entonces yo empecé a luchar de si la recogía o no la recogía porque estaba la basura y todo sucio. Entonces yo empecé a luchar y yo miraba y venían los vehículos y no podía cruzar, hasta que ya no me aguanto. Miro para todos lados, me agacho, recojo la revista y dice fuego de Pentecostés. De manera así como rápida, se despeja el camino, cruzo, me subo en el bus y empiezo a leer la revista. Y en la revista empieza a narrar el avivamiento en Chile. Yo nunca había leído eso, no sabía lo que era, pero hablaba del mover de Dios, del Espíritu Santo, cómo Él había llegado a Chile. Porque en Chile, cuando el Evangelio llegó por primera vez, llegó a través de personas que viajaban en barco, metodistas, bautistas, pero el Espíritu Santo no se había manifestado. Y ahí empieza a contar que un grupo de personas empiezan a buscar al Espíritu Santo. ¿Cómo buscamos el Espíritu Santo? Sí, ellos dijeron, nosotros no hemos experimentado lo que en el libro de los Hechos aparece. Conocemos al Espíritu Santo como una persona, pero no estamos viviendo como la iglesia del libro de los Hechos. Entonces ellos tomaron la decisión, porque leyeron unos escritos que le había enviado una misionera que se llama Minnie Abrams a la esposa del pastor Willis Hoover, que era el misionero norteamericano que estaba en Chile. Y en ese escrito ella le narra lo que había sucedido en India, donde el Espíritu Santo se había manifestado en un hogar de menores, de niñas huérfanas. Dice que el Espíritu Santo llegó a ese lugar y la niña pensaba que estaba su cama incendiándose, pero eran llamas de fuego, pero espirituales. Y dice que llega otra niña y ve las llamas y va a buscar una cubeta de agua para apagar las llamas, cuando se da cuenta que las llamas eran llamas espirituales. Y ellos leen esos escritos de Minnie Abrams que venían de la India, y ellos dijeron, nosotros no tenemos eso, porque cuando estas niñas recibieron ese bautismo en fuego, ellas empezaron a ser cambiadas y todo el orfanato empezó a cambiar. O sea, sus vidas fueron distintas. Ya no eran unas personas que no conocían a Cristo, sino que fueron viviendo el arrepentimiento y sus vidas fueron cambiadas. Entonces el hermano o el pastor Hoover, junto a los hermanos de Chile, dijeron, nosotros necesitamos ese fuego que pueda cambiar nuestras vidas. Ya no queremos que sea solamente un evangelio nominal o de palabra, sino que queremos que hayan conversiones, cambios, arrepentimiento en las vidas. Y ellos tomaron la decisión de empezar a buscar en oración el Espíritu Santo, para que Él se manifestara de una manera más tangible y más real, que fuera una presencia manifiesta. Y ellos empezaron todos los días a orar a las 5 de la tarde, hasta que el Señor descendió en Chile. En los 1900 y tanto, el Señor vino y derramó su Espíritu Santo sobre Chile. Y eso fue algo que usted lo puede leer, sale en distintos medios de comunicación. El avivamiento en Chile fue algo muy hermoso que el Señor manifestó sobre esta nación y muchas personas se convirtieron.
Ahí nacieron muchos medios. Eso despertó en mí un hambre de decir, ¿por qué nosotros somos cristianos, creyentes, pero no conocemos al Espíritu Santo de la manera en que debe ser manifestado como una persona? Y ahí empezó el deseo de empezar a contarle a los demás del avivamiento. Y de ahí, ¿cómo pasamos del avivamiento a los libros, a dar a conocer su historia, lo que ha hecho el Señor en su vida a través de los libros, a través de la librería que ustedes tienen? Bueno, ahí nació la idea de empezar a vender materiales que edificaran las vidas, que despertaran el hambre de la gente. El Señor nos empezó a hablar y nos empezó a decir, eso que yo estoy haciendo en ustedes ahora debe ser compartido. Los demás tienen que despertar a esta viva búsqueda del Señor. O sea, y empezamos a tratar de conseguir materiales que fueran ungidos. Queríamos que hubiera palabra del Señor, pero que la unción del Señor estuviera en esos libros. Y empezamos un trabajo hasta el día de hoy que es muy difícil porque es difícil encontrar literatura de esa característica. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que un libro en realidad es ungido? Porque hay muchos libros que la gente escribe como moda o como éxitos de venta. Por ejemplo, sale 52 maneras de orar. Son libros más bien teológicos que pueden enseñar pautas, pero que carecen de la vida del espíritu. Porque cuando un libro, no sé, mi opinión personal es, cuando un libro es ungido, el libro tiene que producir un cambio en la vida. Tiene que despertarlo a uno a buscar al Señor de una manera más profunda. Si el libro no produce nada en nosotros, y más que un conocimiento intelectual, es porque carece de la vida del espíritu. Para mí un libro tiene que ser un libro que me eduque, que me enseñe, que me dé características para yo poder caminar en la vida, pero que produzca un cambio en mí. Entonces hay libros y libros. Hay libros que mantienen mucha enseñanza, que tienen mucha teología, pero hay otros libros que son más profundos, que fueron escritos como de rodillas. Entonces eso para mí marca la diferencia. Amén. Y ahí, hermano, no sé si le cuento inmediatamente. Sí, por favor. Ahí el Señor tuvo que tratar mi vida, porque el vaso tiene que ser limpio y tiene que ser perfeccionado. Y el Señor empezó a... Yo digo que todas las cosas son provocadas por el Señor, y empecé a tener una enfermedad que es, bueno, largo de contar, pero en breves palabras, cuando estaba enferma tenía mucho dolor físico en el estómago, y la única manera de estar como un poco aliviada era colocarme hacia abajo, y eso me producía un poco de alivio. Mientras estaba en ese proceso de dolor, muchos exámenes, haciéndome exámenes médicos, doctores, urgencia, medicamentos para calmar el dolor. En eso era tan grande el dolor físico, hermano, que empecé a llorar, y una lágrima cae en mi mano. Y no aguantaba, y le decía, Señor, ya no aguanto este dolor, es terrible, haz algo, Señor, para aliviarme. Y en eso, un hermano de Portugal me envía un escrito por correo electrónico, y yo lo empiezo a leer. Y ese escrito hablaba acerca de una vasija que estaba siendo moldeada por el alfarero, y esta vasija estaba en la rueda, y el alfarero la empezaba a pulir, a pulir, a pulir. Pero llegó un momento que las vasijas empezaba a dolerle ese proceso del pasar por el pulido, y ella se empieza a quejar y dice, ¿hasta cuándo me va a tener este alfarero en esta rueda, que ya no soporto el dolor? Sácame de esta rueda. Y cae una lágrima del alfarero sobre esta vasija. Entonces, cuando cae la lágrima, me di cuenta que esa vasija era yo, porque de la misma manera que había caído una lágrima en mi mano cuando yo estaba llorando de dolor, era verme reflejada en la vasija, que esa estaba quejándose por el dolor, y el alfarero cae la lágrima. El alfarero la saca de la rueda y la llevan a la exposición para venderla. La venden, y cuando la están vendiendo, la lleva una familia al hogar. Y en ese hogar no valoran esa vasija. La vasija cae, la pegan, la vuelven a colocar ahí, vuelve a caer, y está totalmente quebrada la vasija. Y la vasija dice, oh, si pudiera estar en las manos del alfarero, que me quería tanto, que me trataba con tanto amor, con tanto cariño, y aquí nadie me valora. No sirvo para nada.
cuando de pronto dice que la botan a la vasija, a la basura, y allí ella dice, si estuviera en las manos del alfarero, y de pronto siente unas manos que la toman, y ella reconoce que son las manos de su alfarero, y dice, oh, estas manos yo las conozco, son las manos del alfarero, y él la toma y la vuelve a colocar en la vasija, ahora toda quebrantada y parchada, y la vuelve a colocar en la vasija, y ella ahora se siente a gusto, y dice, no había nada mejor como estar en la vasija. Y yo cuántas veces quise ser como esa vasija que uno quiere que el Señor lo ocupe ahora, ya. Pero el Señor dice no, porque tiene que haber un proceso. A veces queremos saltarnos del paso. Todos esos procesos nosotros queremos saltarnos. Esa vasija quedó solamente con una marca, la marca de la lágrima del alfarero. Es hermoso ese testimonio. Y ese testimonio, hermano, haber leído ese escrito me hizo reflexionar y meditar que esa vasija era uno mismo, era yo misma, que yo quería ser usada y pronto ahí a la venta, pero el Señor dijo no es el momento. El Señor arregló todas las cosas, luego el médico me operó, encontró solución al problema de salud que tenía, me empecé a recuperar, pero la sorpresa del milagro, como este programa se llama Milagro, el milagro más grande fue, hermano, primero que el Señor fue transformando mi corazón. Amén. Fue cambiando mi vida, porque yo le dije al Señor estas palabras cuando me enfermé y me dijeron, tiene todo el sistema digestivo malo. Yo le dije estas palabras. Cuando salí del doctor, salí llorando y decía, Señor, soy una persona joven, ¿cómo voy a tomar remedios de por vida? Señor, le dije, si hay una mínima posibilidad de que tú me cambies y yo pueda servirte para algo, yo pueda ser útil para ti, restáurame. Pero si tú ves que yo no sirvo, por favor llévame a tu presencia. Y el Señor tomó esas palabras y eso fue lo que hizo. El Señor me restauró, me dio una nueva vida, hubo un cambio en mí. Y ahí, hermano, el milagro ocurrió, como digo, primero el Señor fue transformando mi corazón, mi vida, pero también la sorpresa fue que cuando el hermano me dice, Viarly, ¿leíste este escrito? Sí. Es que me equivoqué, no estaba en español, estaba en portugués. Y eso fue maravilloso, darme cuenta de que el Señor había abierto mi entendimiento a leer un idioma que nunca había visto, que nunca había leído, ni siquiera sabía una palabra. Y todo lo que había leído, hermano, estaba en portugués. Wow. Todo ese escrito de la vasija estaba en portugués. Y ahí me di cuenta, con el hermano hicimos muchas pruebas, y nos dimos cuenta que el Señor había abierto mi entendimiento a otro lenguaje. O sea, me había dado el portugués, me lo había regalado. Y ese idioma lo empecé a leer, pero yo no puedo hablarlo. Es como solo para leer. ¿Lo entiende? ¿Lo traduce? Lo entiendo una persona que habla, una persona que canta, pero todavía no sé escribirlo bien, todavía no puedo hablarlo, pero sí puedo leerlo. Qué increíble. El Señor usa a veces tratos fuertes para a nosotros a su vez ocuparnos en cosas. Qué increíble que a través de un trato tan fuerte y una oración tan fuerte, la que usted hizo, decirle, Señor, si yo no voy a servirte, llévame. Es una oración muy fuerte. O sea, es una oración que si el Señor hubiera respondido, probablemente usted no estuviera aquí y no tuviéramos tampoco estos libros que usted ha traducido y ha escrito. Realmente el Señor ha hecho milagros increíbles en su vida. Los milagros a veces ni siquiera los reconocemos, como el milagro del viento. Sí, eso fue una tras otra. El viento de que vino a la basura, que estaba la basura en el lugar preciso. Yo creo mucho que Dios es soberano y Él hace todas las cosas en el momento y en el tiempo, porque si yo no hubiera visto ese escrito, no hubiera despertado en mí un hambre por buscar un avivamiento. Y de ahí para adelante yo empecé por un avivamiento en Chile. Pero era como que ya nos quedamos cortos, hermano. Ya no es en Chile. Es como por un avivamiento en el mundo. Yo me di cuenta que el Señor quiere despertar en nosotros ese hambre de buscar más de Él y de que nosotros hagamos las cosas que Él quiere que hagamos. Pero para eso nosotros necesitamos ser revestidos de poder del Espíritu Santo. Si nosotros no nos llena, no vamos a poder hacer su obra. Entonces por eso es como el avivamiento, hermano. Ahí en ese tiempo empecé a traducir, pero era como un hambre. Yo me pasaba días y noches traduciendo. Pero le estoy hablando que han pasado 10 años. O sea, en 10 años yo empecé a trabajar y en estos 10 años
recién ahora, en el 2023, se concretó este primer libro. De este primer libro. Este primer libro... Vamos a hablar ahorita. Voz que clama por un avivamiento en Chile. Este libro nos contaba usted que también es una recopilación de sus escritos que los hizo durante muchos años. Sí, bueno, como le decía, desde niña siempre he estado inquieta por leer la palabra, por escudriñar, y yo le doy gracias al Señor porque cuando fue despertada esa hambre, yo leí muchos libros seculares, de moda, novelas, qué sé yo, de autores contemporáneos, todo, pero de un día dije, ¿y por qué tengo que estar llenando mi mente y mi corazón de tantos libros seculares? Pero creo que también el Señor lo permitió para mostrarme cómo hacer un libro, que nunca yo imaginé cuando empecé a leer que yo después iba a hacer un libro. Entonces también creo que el Señor me mostró la forma en cómo se hacían las cosas. Y después cambié de toda esa literatura secular, empecé a leer libros cristianos. Pero jamás, hermanos, se me pasó por la mente que yo iba a hacer un libro. Este libro nació en la pandemia, pero fue una recopilación de todo el material que yo había estudiado, porque también el Señor me dio esa gracia de comprender las Escrituras y de expresar las Escrituras a una manera sencilla. Y la gente me dice, oh, yo nunca había entendido la palabra de esa manera, yo nunca me habían explicado, por fin entendí algo que por años no había entendido, porque yo creo que el Señor puso una gracia en mí de poder enseñarle a las personas de una manera simple y sencilla, que puedan comprender las verdades que están ocultas de una manera fácil. Y las personas, por ejemplo, las personas ancianas me dicen, oh, años que nunca entendí esa palabra y ahora es como que el velo se me salió y entendí. Entonces yo transformé todos esos escritos en este libro, hermano. Y es básicamente lo que hacía Jesús. Jesús enseñaba de la misma manera. Les hablaba con parábolas precisamente para que la gente que lo escuchaba podía entenderlo de una manera muy, muy, muy sencilla. Este libro, ¿de qué trata, hermana? ¿De qué trata? Este libro tiene 50 lecturas, es tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, pero son lecturas sencillas. Por ejemplo, habla un poco, por ejemplo, es que podría contarle tanta historia, hermana, no sé cuál decirle, pero por ejemplo... La que más le haya impactado, el milagro que nos pueda contar del libro de Voz que clama. Por ejemplo, hace tiempo llegó a mi correo, yo estoy suscrita a un devocional. Entonces, un día llegó a mi correo electrónico un devocional que tenía una imagen. Y en esa imagen salía una esponja de lavar loza. Las hermanas mesanas saben lo que estoy hablando. Y salía una olla. Entonces salía como la esponja lavando la olla. Y ahí decía unas palabras. Y decía, corandeo. Y yo dije, ¿qué significará corandeo? Entonces leí el escrito y empecé a buscar. Y corandeo es una palabra latina que significa delante del rostro de Dios o en presencia de Dios. Y ahí decía él que esa palabra la ocupaban los cristianos antiguos para expresar que todo lo que nosotros hacemos en la vida cotidiana, por ejemplo, yo me levanto en la mañana, corandeo. Y significa, estoy ante la presencia de Dios. Yo voy en la mañana a mi trabajo, corandeo, estoy en la presencia de Dios. Voy a la universidad, corandeo, estoy ante la presencia de Dios. Voy a preparar el almuerzo, corandeo. No solamente cuando nosotros vamos a la iglesia estamos en la presencia de Dios, sino que el Señor me enseñó que en todo tiempo nosotros tenemos que tener la conciencia de que estamos en su presencia y que todas las cosas tienen que ser para su gloria y para su honra. Todo lo que yo hago en mi día a día, desde que me levanto, me peino, me lavo los dientes, escribo, cocino, trabajo, limpio el baño, hago el aseo, hago la cama, todas esas cosas tienen que ser hechas como para la gloria de Dios y con la conciencia de que estoy ante su presencia. Amén. Entonces yo me acordaba cuando Elías dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y esa es la misma expresión. Delante del rostro de Dios, en su presencia. Entonces, de esto se trata este libro. De explicar palabras, pero de una manera sencilla, con ejemplos y explicando la escritura de una manera que las personas puedan entenderla.
Y se llama llena tu vasija porque es un trabajo diario de cada uno de nosotros todos los días, llenarnos, porque como nosotros somos vasijas, y llenándonos de aceite y estar preparados como estas vírgenes prudentes. No solamente tener aceite en esta vasija, sino de tener una reserva. Entonces, de esto se trata este libro, llevarle a las personas la palabra de una manera simple, de una manera sencilla. Y contiene 50 escritos porque hablan tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Pero la idea de esto es la misma de siempre, despertar en nosotros una búsqueda más cercana al Señor. Eso, mi hermano. Amén. Ese fue el primer libro, hermana Bjarly. Y a raíz de eso empezó a... Ahorita vamos por el cuarto libro ya. Vamos por el cuarto. El cuarto libro me parece que es ¿cuál? ¿Este? El avivamiento en Indonesia es un libro escrito por el pastor Kurt Koch. Él publicó ese libro en 1972, más de 50 años atrás. Y yo me quedé impresionada porque después de 50 años el libro sale a español por primera vez, hermano. El libro fue escrito en inglés y se editó en Alemania, se imprimió en alemán, pero nunca se imprimió en español. Este fue uno de los primeros libros que traduje en el 2004 cuando tuve la enfermedad. Y este narra el mover de Dios en Indonesia. El pastor Kurt Koch, todo lo que escribe en el libro fue documentado. Por ejemplo, si él vio un milagro de sanidad, si él vio un milagro que una persona fue sanada, fue liberada, él tenía que tener un documento que respaldara eso, un registro. O sea, todo lo que sale ahí es verdadero y es real. Ninguna cosa es ficticia. Él la vivenció o se la contó a una persona de su extrema confianza. Pero él estuvo en Indonesia y vivió el avivamiento en Indonesia. En este libro también narra el mover de Dios del Espíritu Santo en ese lugar, pero si yo le tengo que hacer un resumen en palabras sencillas de qué es el libro de Indonesia, qué contiene el libro Avivamiento en Indonesia, en unas pocas líneas, para mí el libro de Indonesia es que los cristianos de allá, gente sencilla, ignorante, muchos no tienen educación, muchos no saben leer ni escribir, ellos resumen el evangelio en esto. Para ellos el evangelio es oír a Dios y obedecer a Dios. O sea, ellos escuchan la palabra del Señor porque algunas personas son analfabetas. Escuchan la palabra del Señor y luego la obedecen. Y yo creo que eso es como una esencia del evangelio que nosotros no hacemos. Es lo que deberíamos hacer. Lo que deberíamos hacer. Amén. A raíz de eso sale la traducción del libro Por mi espíritu de Jonathan Gofford. Y bueno, estábamos hojeando y conversando tras cámaras y hay un capítulo que me llamó mucho la atención que dice cuando Dios obra con rapidez. Y para terminar, hermana Bjarly, con esta entrevista, quisiera pasarle esto a pregunta. ¿Cuándo Dios obra con rapidez, hermana Bjarly? Cuando Él quiere. Cuando Él quiere, nadie puede apurar al Señor, pero una clave para todo avivamiento es una persona rendida al Señor y que se mantiene en oración. Yo creo que nadie le puede decir al Señor, hazlo ahora, hazlo ya. Él lo va a hacer cuando Él quiera. Amén. El avivamiento es soberanía del Señor. Nosotros no podemos apurarlo. No podemos decirle, Señor, hazlo hoy día en Chile, hazlo en Ecuador, hazlo en Perú. No, eso es soberanía del Señor. Pero de que Pero Él lo va a hacer, urgencia. de que Él lo va a hacer cuando haya una persona desesperada. Amén. Cuando una persona que tiene hambre, una persona que tiene sed y realmente es un vaso rendido, Él lo va a hacer. Amén. Yo creo esta palabra, hermano. Él lo hizo antes, lo hizo en Indonesia, lo hizo en China, lo hizo en Corea, lo hizo en Chile. Si Él lo hizo antes, Él lo puede hacer de nuevo. Amén. Eso es lo que yo creo. El avivamiento viene, nosotros tenemos que estar preparados. Amén. Y empezar a prepararnos. Hay que empezar a orar, Sí. a doblar rodillas para Exacto. que el avivamiento llegue no solamente a Chile nuevamente, sino a Ecuador, que llegue a Colombia, que llegue a Guatemala, Perú. Hermana Bjarly, muchas gracias por este tiempo que Gracias nos a usted, mi ha hermano. permitido compartir con usted. Gracias por enriquecernos con su vida, con contarnos todo lo que ha hecho en este tiempo. A las personas que estén interesadas, vamos a dejarles nuestro número de contacto para que puedan adquirir estos libros y los podríamos hacer llegar. Ha sido un gusto, hermana Bjarly, haber compartido este tiempo con ustedes. Gracias a todos por acompañarnos. Esto ha sido su programa Creo en Milagros. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén.